a las dos clases que me toca realizar el día de hoy y el día de mañana. Me parece que es importante que en esta primera reunión hagamos una revisión de todos los cuadros de anemias, en el sentido que más o menos entre 15 a 20 minutos voy a hablar en general de las anemias. Después empezaré con anemia ferropénica hasta donde llegue, porque solamente tenemos una hora. Mañana, como me toca hacer anemia megaloblástica, podría, si es que me falta tiempo el día de hoy, completar la clase de hoy y hacerla de mañana también. Pues ustedes no se van a perjudicar, sino me parece que van a aprender un poco más y van a entender un poco más lo que yo pretendo enseñarles. ¿Ok? Vamos a esperar que sean las 2 de la tarde para que no haya problema con sus colegas, ¿ok? Otra pregunta es si se confirme si se escucha. Por favor, si me confirman si escuchan bien. Sí, escuchamos, doctor. Ok, gracias, muy amables. Vamos a esperar 2 en punto, empezamos, ¿ok? Cuando va avanzando las diapositivas, clic aquí, nada más, clic, y avanzando, otra vez clic. Y se va corriendo las hojas de los PPTs. Tómame la mano. No, está bien, eso no. Disculpen, ¿hay algún delegado? Porque lo que quisiera saber es cuántos participan, ¿no? Entonces, la labor del delegado, si fuese tan amable, sería que me envíe después la cantidad de participantes y la lista, si es que puede. Al menos siempre se ha hecho así. Solo que debido a las circunstancias que estamos pasando en nuestro país, pues se ha variado, digamos, la modalidad de enseñanza, ¿no? Que para nosotros obviamente es nueva, para mí. Cuando usted abre, automáticamente ya por el audífono todo se va a comunicar. Ajá. No es necesidad de que usted se escuche ya porque tiene sus audífonos. Dentro de un minuto exactamente empezamos.
Ya. Ok, entonces empezamos con la sesión. La Organización Mundial de la Salud recomienda que cuando vamos a estudiar los cuadros anémicos, sea cual fuese el tipo de anemia, debemos tener como punto de partida la determinación de la hemoglobina. Ustedes saben que la hemoglobina es una proteína muy compleja que tiene como función transportar básicamente gases, ¿no? Y dentro de los gases el más importante definitivamente es el oxígeno. La hemoglobina está constituida por dos elementos importantes, un núcleo llamado N, que está constituido por la protoporfirina, y una fracción netamente proteica llamada globina, que es lo que estoy mostrando en esta figura. Estas son las cadenas de globina, que son dos pares, y lo que trato de mostrar aquí es la inserción del 2,3-difosfoglicerato. ¿Por qué? Porque el 2,3-difosfoglicerato es una proteína que cuando está elevada libera rápidamente el oxígeno. Por eso las personas nativas de la altura se caracterizan porque tienen una alta concentración de esta proteína, que es el 2,3-difosfoglicerato, de tal manera como ellos viven en hipoxia y al tener alta concentración de esta proteína, liberan rápidamente el oxígeno. Como está acá, nosotros tenemos diferentes tipos de cadenas globínicas, pero las más importantes son la cadena alfa, la cadena beta, la cadena delta y la cadena gamma. Las últimas dos cadenas, épsilon y zeta, son cadenas de hemoglobinas que aparecen cuando somos embriones, pero desde el punto de vista de cuando ya hemos nacido no tienen importancia, o sea, ya no están presentes, se han transformado en cadenas alfa o beta sobre todo. Entonces, tú me has dicho que dé clic acá. Entonces, podríamos concluir que la hemoglobina es una proteína, como hemos dicho, sumamente compleja, que está constituida por dos estructuras importantes. Una fracción llamada núcleo N, que ya habíamos dicho está conformada por las cadenas de protoporfirina o los anillos tetrapirrólicos, donde el hierro se va a incrustar con valencia 2 o en estado reducido. Y la segunda fracción se llama fracción globínica, que es una fracción totalmente proteica, que está constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas no alfa. Estas cadenas están determinadas genéticamente. Las cadenas alfa están determinadas por el cromosoma 16 y las cadenas no alfa en el cromosoma 11. Las cadenas no alfa pueden ser beta, gamma, delta, y es la cadena no alfa la que determina el tipo de hemoglobina. Entonces nosotros tenemos tres hemoglobinas como constituyentes normales de nuestro patrón hemoglobínico. La hemoglobina más importante es la hemoglobina A, que está constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas beta. Miren ustedes que en el adulto ella es la más importante porque representa el 98% de toda la cantidad de hemoglobina que tenemos. En cambio, en el recién nacido es apenas el 20%. Después viene la hemoglobina A2, que es otro constituyente normal de nuestro patrón hemoglobínico y está constituido por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. En el adulto, máximo debe ser 3,5%. Y en el recién nacido es apenas el 0,5%. ¿Por qué les dije que en el adulto debe ser máximo el 3,5%? Porque cuando está por encima de este valor, ello se constituye en un marcador de una anemia hemolítica congénita llamada beta-talasemia menor. Entonces, todas las personas que tienen una hemoglobina A2 por encima de este valor tienen una alteración en su patrón hemoglobínico y tienen una enfermedad que se llama beta-talasemia menor. Cuando hagan la clase de beta-talasemias, seguramente les explicarán con mayor énfasis lo que yo estoy dando ahora como una generalidad. Y por último, como constituyente normal de nuestro patrón hemoglobínico está la hemoglobina fetal, que está constituida por dos cadenas alfa y dos cadenas gamma. Vean ustedes que es la hemoglobina más importante durante nuestra vida fetal y cuando recién nacemos.
representa hasta el 80% de toda nuestra cantidad de hemoglobina. En el adulto es apenas el 2%. Entonces, hagamos un resumen o una síntesis. Cuando nacemos, la hemoglobina más abundante en nuestra sangre será la hemoglobina fetal, que es el 80%. Y el 20% máximo será la hemoglobina A o hemoglobina del adulto. En cambio, cuando ya somos adultos, la hemoglobina más importante es la hemoglobina A, que es hasta el 98%, y la hemoglobina fetal cae solo hasta 2%. Entonces, cuando nos hacen una electroforesis de hemoglobinas, que es la prueba que nos da la constitución globínica de nuestra sangre, vamos a encontrar estas 3 hemoglobinas que son normales en estas proporciones, siempre y cuando tengamos pues la edad que tenemos, ¿no es cierto? Si yo soy adulto, como somos ahora todos, debemos caer dentro de este esquema. Ahora, la Organización Mundial de la Salud determina los valores de hemoglobinas de acuerdo al estado fisiológico, pero también a la altura sobre el nivel del mar donde vive la población. En el caso de nosotros, que vivimos por debajo de los 1000 metros, la OMS dice que los valores de hemoglobina para los adultos varones deben estar en promedio 15, con un rango de 2. Entonces, el varón en Lima, o por debajo de los 1000 metros de altura, debe tener entre 13 a 17 gramos por ciento de hemoglobina. La mujer debe tener un promedio de 14, también con más o menos 2, por lo tanto de 12 a 16. Recordar que la gestación es un estado fisiológico temporal que dura 9 meses en la mayoría de casos. Entonces, ¿qué sucede en la gestante? Que la gestante, para no morir desangrada durante el parto, ¿qué hace? Aumenta el nivel plasmático. El nivel plasmático lo aumenta a expensas de las proteínas que participan en el proceso de la coagulación. Por eso es que también hay un cuadro patológico que se puede presentar en las gestantes, que es la trombosis relacionada con la gestación, debido a que las proteínas que median este proceso se encuentran incrementadas. Entonces, debido a ello, la hemoglobina, hay un estado llamado dilucional. Aumenta, pues, la hemoglobina cae en aproximadamente un punto y se reconoce como que la gestante en promedio debe tener 13 gramos de hemoglobina más menos 2. Entonces, se reconoce como anémica una gestante cuando tiene menos de 11 de hemoglobina. Los adolescentes, hombres y mujeres, deben tener los mismos valores de las mujeres adultas. Ven ustedes que los ancianos tienen los mismos valores de los adultos. ¿Cuál es la diferencia entonces entre un adulto y un anciano? Me parece que ahora han tenido la clase de médula ósea y les habrán mencionado allí que la médula ósea cambia en relación a la cantidad de células hematopoyéticas que tiene en relación a la edad. Un anciano va a tener menor cantidad de componente hematológico y mayor cantidad de grasa en relación a un niño o en relación a un adulto joven. Los valores de hemoglobinas son similares para los ancianos, pero ¿qué es lo que cambia? La cantidad de tejido hematopoyético que hay en cada médula ósea. Pero el anciano tiene una característica muy importante, que se adecua muy bien al estado hipóxico. Por ejemplo, si un anciano tiene una anemia ferropénica, tiene una anemia megaloblástica o tiene una anemia hemolítica, ¿qué hace? Hiperplasia el tejido hematopoyético. Y, entre comillas, va desapareciendo ese tejido adiposo, que es lo natural en él, hasta que supera el cuadro de anemia. Cuando supera el cuadro de anemia, vuelve a su estado basal o fisiológico, que es una médula ósea hipocelular. Otro dato muy interesante es que debemos corregir básicamente el nivel de hemoglobina de acuerdo a la altura o a la altitud en que nosotros vivimos. Como hemos dicho, por debajo de los 1000 metros no hay ninguna corrección, como sucede, por ejemplo, para toda la costa peruana, ¿no? Pero cuando llegamos a 1000 metros, ya, por ejemplo, caso de la mujer, ¿por qué menciono a la mujer? Porque la mujer está
más predispuesta a tener anemia frénica, que es la anemia más frecuente en el mundo, ya a 1000 metros debe tener 12,2 de hemoglobina, no solamente 12, como sucede por debajo de los 1000 metros. Si nos ubicamos en un lugar más alto, por ejemplo, en Cerro de Pasco, que está en el último rango, Cerro de Pasco está por encima de los 4000 metros. Vean ustedes que más o menos la mujer de Cerro de Pasco debe tener casi 16 de hemoglobina. Entonces, a ese valor de hemoglobina que yo determino en Cerro de Pasco, le debo quitar esta cantidad que está en la tabla para equiparar su nivel de hemoglobina al de la mujer que está en la costa. Entonces, por ejemplo, si ustedes van al CERUMS, van a Cerro de Pasco y les dicen, va una mujer y les da una historia que aparentemente es de anemia. Ustedes determinan la hemoglobina y le encuentran 12 de hemoglobina, por lo menos tienen que quitarle entre 3,5 a 4 del valor de 12. Entonces de 12 pasa a 8. ¿Qué significa? Que tiene una anemia que está en el límite entre severa y moderada, ¿no? Porque menos de 8 de hemoglobina es una anemia severa. Entonces, para esto sirve esta tabla, para poder equiparar las hemoglobinas de los lugares altos a las hemoglobinas de zonas que vivimos por debajo de los 1000 metros. Esta tabla es sumamente importante y seguramente los que van a hacer serums en las zonas altas van a tener que aplicarla con regularidad. ¿Cómo podríamos definir a la anemia? La anemia la podemos definir por los dos componentes que constituyen, entre comillas, lo que conocemos como célula, aunque no es una célula porque el glóbulo rojo no tiene núcleo, por lo tanto no es una célula, o por la proteína, que es la hemoglobina. Con disminución del número de glóbulos rojos hay anemia, ¿no? ¿Dónde encontramos, por ejemplo, este tipo de anemias? En las anemias hemolíticas, porque los glóbulos rojos se destruyen por acción sobre todo de los anticuerpos que nuestro cuerpo produce y destruye las células. Entonces, ejemplo de una anemia por disminución del número de glóbulos rojos es el cuadro hemolítico. Otro, en donde no hay formación de glóbulos rojos, es la anemia aplásica, que van a tener una clase teórica al respecto. La médula ósea, por alguna razón, no forma glóbulos o no forma células, por lo tanto, tampoco forma glóbulos rojos. Y este tejido celular es reemplazado por tejido adiposo, que es la definición de aplasia medular. En cambio, cuando la anemia se debe a una disminución de la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo o en el organismo, estamos frente a las anemias que se llamarán por disminución de hemoglobina, y la reina de ellas es la anemia ferropénica, que es motivo de la clase, que es la anemia más importante y más frecuente hasta la fecha en todo el mundo. Entonces, otra entidad que tiene que ver con la cantidad de hemoglobina es la talasemia. Digamos que esas son las dos enfermedades más importantes en relación a la anemia, que tienen que ver con disminución de la cantidad de hemoglobina. Repito entonces, la anemia ferropénica y las talasemias. En relación al cuadro clínico, el síndrome anémico lo podemos agrupar en síntomas generales, que son aquellos que se presentan en todas las anemias ferropénicas. No importa la causa, importa la intensidad de la anemia. Y los síntomas específicos sí van a guardar una estrecha relación con la etiología o la causa de la anemia. Entonces, mencionemos a los síntomas generales. El síntoma general que se presenta en todas las anemias, sin importar la intensidad de ella, es la astenia. ¿Qué es la astenia? La flojera. La indisposición para hacer las cosas, para estudiar, para trabajar, para hacer ejercicio, etc. Y luego viene el incremento del sueño, que es por lo mismo. ¿Por qué? Porque nuestro organismo está en un estado de hipoxia. En cambio, la palidez, cuando la anemia es leve, no se evidencia. La palidez se evidencia cuando la anemia es moderada o severa. Cuando el cuadro de anemia es crónico y es severo, o sea, la persona tiene menos de 8 de hemoglobina, aparecen los llamados mecanismos compensatorios y aparece la taquicardia por incremento de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué?
Porque el corazón trata de lanzar más veces la misma cantidad de sangre, sabiendo que es poca, ¿no? Y para ello tiene que aumentar la frecuencia cardíaca. Y luego viene el soplo sistólico multifocal, que se presenta en los cuadros crónicos severos. Por ejemplo, si una persona tiene 4 meses, 6 meses de anemia, puedo encontrar en el examen clínico, siempre y cuando lo busque, el soplo sistólico multifocal, es decir, un soplo máximo 2/6 que se ausculta en los 4 focos, sabiendo que el soplo patológico se oculta en un solo soplo. Por ejemplo, si una persona tiene estenosis aórtica, tiene un lugar específico para ocultar el soplo. En cambio, en anemia ferropénica o en las anemias en general, cuando son crónicas y severas, aparece el soplo sistólico multifocal, que es leve, 2/6. Los síntomas específicos sí tienen que guardar estrechamente una relación con el tipo de anemia, como por ejemplo la anemia ferropénica. La anemia ferropénica tiene que ver mucho con lo que es nuestro aspecto externo, sobre todo la piel y los cabellos, y las uñas. Entonces encontraremos la piel seca, el cabello seco, y a veces se cae, por ejemplo, por si acaso yo soy calvo por genética, no porque soy ferropénico. Un ejemplo, ¿no? Entonces, seguimos. ¿Cómo podemos clasificar a las anemias? Yo he traído esta clasificación porque me parece sumamente didáctica, en el sentido que voy a encontrar solamente 2 tipos o 2 grupos de anemias. El recuento de reticulocitos. ¿Qué cosa es un reticulocito? Un reticulocito es un glóbulo rojo joven que normalmente está en nuestra sangre periférica en este rango de valor, si es que no tenemos anemia, de 0,5 a 2%. Entonces, las anemias que van con el número de reticulocitos normales o disminuidos se llaman anemias por menor producción o arregenerativas. El ejemplo más frecuente es la anemia ferropénica, que cae dentro de este grupo. Repito entonces, las anemias que van con un recuento reticulocitario normal o disminuido son anemias por menor producción o arregenerativas. En cambio, el grupo de anemias que va con un incremento de los reticulocitos por encima de 2% se llaman anemias hemolíticas o por mayor destrucción o regenerativas. ¿Qué significa? Que la sangre medular se forma y deja salir elementos jóvenes hacia la sangre periférica. Obviamente, las anemias más frecuentes son las anemias por menor producción, porque dentro de ellas está la anemia ferropénica. Ahora, daremos algunos ejemplos de anemias por menor producción, que hemos dicho son aquel grupo de anemias que tiene pues un recuento reticulocitario normal o disminuido. En primer lugar, las anemias carenciales, que significa carencia, falta de algo, ¿no es cierto? Entonces, si a la persona le falta hierro, originará a la anemia ferropénica. En cambio, si a la persona le faltan vitaminas del grupo B, que forman también glóbulos rojos, como son el ácido fólico, que es la vitamina B9, y la vitamina B12, que se llama cobalamina, se llaman anemias megaloblásticas. Entonces, la anemia ferropénica y las anemias megaloblásticas, sea por deficiencia de folato y o vitamina B12, al decir y o, significa que pueden faltar las 2 vitaminas o solamente una de ellas, forman el grupo de las llamadas anemias carenciales. ¿Por qué? Porque se forma porque el glóbulo rojo carece de un alimento o de un elemento para formar una hemoglobina y un glóbulo rojo normal o adecuado. En segundo lugar están las insuficiencias medulares. ¿Qué es una insuficiencia medular? La incapacidad, sea cuantitativa, caso de la aplasia medular, o cualitativa, sea el caso de las mielodisplasias, para formar células de características normales. Entonces, en la aplasia medular, la médula ósea es incapaz de formar elementos sanguíneos. La expresión de esto, periféricamente, es la pancitopenia. ¿Qué es la pancitopenia? La neutropenia, es decir, neutrófilos menos de 1500, la anemia, hemoglobina menos de 13, en el varón menos de 12, en las mujeres que viven por debajo de los 1000 metros,
y las plaquetas en menos de 150.000. Entonces, la placa medular es una insuficiencia medular cuantitativa, porque faltan células. En cambio, las mielodisplasias son insuficiencias medulares cualitativas. La médula ósea puede ser hipercelular, pero ¿qué sucedió? En una persona que nació normal, esta persona por alguna razón adquiere una alteración cromosómica. Casi en el 80% de las personas que tienen mielodisplasias se encuentran alteraciones cromosómicas adquiridas. Y esta alteración cromosómica adquirida induce la destrucción pronta o rápida de las células que se forman en la médula ósea. Entonces, la mielodisplasia es una insuficiencia medular adquirida y que tiene una médula ósea hipercelular, pero se manifiesta con pancitopenia. ¿Por qué? Porque se van a destruir en la médula ósea. El tercer grupo son las anemias o las neoplasias hematológicas, que son unos cánceres relativamente frecuentes en el mundo. La neoplasia hematológica más frecuente en el mundo es la leucemia. ¿Qué es la leucemia? La presencia en la médula ósea de gran cantidad de células patológicas que van a ahogar, entre comillas, o disminuir el compartimiento normal de las células tal como las conocemos. Por ejemplo, la leucemia es aguda cuando la médula ósea tiene más del 20% de blastos. La leucemia es crónica cuando la célula involucrada es una célula madura, pero ha crecido tanto, se ha expandido tanto que disminuye el compartimiento de las otras células. Entonces también se manifiesta con citopenia, usualmente anemia, a veces trombocitopenia y a veces también pancitopenia. Entonces, ¿cómo podría definir a la leucemia? Como el cáncer que se origina en la médula ósea. Si es aguda, más del 20% de blastos. Si es crónica, por un crecimiento desmesurado de una célula madura, caso de la linfoide, linfocitos, caso de la mieloide, los granulocitos. En cambio, los linfomas son neoplasias hematológicas de origen extramedular, que se pueden originar en los ganglios, se pueden originar en otros órganos linfopoyéticos, como por ejemplo el vaso, etcétera. Entonces, el linfoma no es un cáncer que aparece en la médula ósea, sino más bien la médula ósea es tomada por el linfoma cuando éste está en el último estadio. Los linfomas son de dos tipos, Hodgkin y no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin necesariamente en la anatomía patológica tiene que mostrar una célula que se llama célula de Rieck-Steinberg. Es obligatoria la presencia de ella para decir que el linfoma es tipo Hodgkin. En cambio, los linfomas de Hodgkin pueden tener células de Rieck-Steinberg, pero no es obligatorio. Recordar que los linfomas de Hodgkin son más frecuentes en las personas menores de 20 años. En cambio, los linfomas no Hodgkin son más frecuentes en las personas adultas. Entonces, recordar, tenemos dos tipos de linfoma, Hodgkin y no Hodgkin. El mieloma múltiple es una neoplasia hematológica que tiene que ver con un linfocito B altamente especializado, que se llama plasmocito o célula plasmática. ¿Y de en qué se encarga el plasmocito o célula plasmática? De producir las inmunoglobulinas, que son las proteínas que nos van a proteger ante una agresión externa. En el caso del mieloma múltiple, una de las 5 inmunoglobulinas que son G, A, M, D y E, esas son las 5 inmunoglobulinas que tenemos, una de ellas se sobreexpresa, es decir, la producción de ella es desmesurada y disminuyen las otras. Por lo tanto, en el mieloma múltiple es frecuente la presencia de infecciones, porque estamos desprotegidos. Y por último están los síndromes mieloproliferativos crónicos, que se caracterizan porque en el examen clínico vamos a encontrar esplenomegalia. El síndrome mieloproliferativo crónico toma el nombre de la célula hematológica que está sobreexpresada. Policitemia vera incluye o compromete sobre todo al glóbulo rojo. Entonces, en el caso de la policitemia vera, sospechamos de ella cuando el paciente viene con una hemoglobina alta, como 20, o un hematocrito alto, como 60%. Puede ir también con pancitosis. ¿Qué es la pancitosis? El incremento de todas las células en la sangre
periférica. Me estoy refiriendo a leucocitos, me estoy refiriendo a los rojos, a los eritrocitos y me estoy refiriendo a las plaquetas. En cambio, cuando la célula que se compromete es el granulocito, que es un tipo de leucocito, estamos frente a la leucemia mieloide crónica. En la leucemia mieloide crónica hay leucocitosis con granulocitosis. Al decir granulocitosis, las tres células que tienen gránulos en los leucocitos están incrementadas. Me estoy refiriendo a los neutrófilos, a los eosinófilos y a los basófilos. Cuando la célula que se compromete es la plaqueta, se llama trombocitosis esencial. Y el incremento de plaquetas está por encima de los 500.000. Y por último está la mielofibrosis, en donde lo que se sobreexpresa es el tejido de sostén que da a la médula ósea esa estabilidad para que las células puedan anidar en ella, porque si no se caerían, no tendrían dónde apoyarse. Es como, por ejemplo, cuando uno se va a acostar necesita de un colchón o de una cama. Es lo mismo. Entonces, los fibroblastos forman el tejido de sostén para que las células hematológicas que están en la médula ósea aniden allí. Cuando se sobreexpresa la formación de estas células, entonces tenemos una médula ósea que cuando hacemos el aspirado de médula ósea no obtenemos sangre o aspirado seco y hacemos una biopsia de médula ósea en la parte posterior de la cadera y vamos a encontrar que hay incremento del tejido de sostén o tejido de los fibroblastos. Ahí están los 4 mieloproliferativos. Repito entonces, policitemia vera compromete todas las células rojas. Leucemia mieloide crónica compromete sobre todo los granulocitos, que son un tipo de leucocito. Trombocitosis esencial compromete a las plaquetas y la mielofibrosis que compromete al tejido de sostén constituido por los fibroblastos. En cuarto lugar tenemos a las anemias mieloctísicas. ¿Qué es mieloctisis? Viene del griego mielo, médula y tisis a distancia. Entonces, en las anemias, la médula ósea ha sido invadida por células que no le corresponden. Puede ser, por ejemplo, una célula que proviene de un cáncer tipo adenocarcinoma. Por ejemplo, en el varón, el adenocarcinoma que más infiltra la médula ósea es el adenocarcinoma de próstata. Otro es el adenocarcinoma gástrico. En cambio, en la mujer es el adenocarcinoma de mama. Entonces, las células hematológicas que deben estar normales en la médula ósea han sido desplazadas por las células cancerosas, producto pues del adenocarcinoma que tiene la persona en ese momento. También puede ser que haya una infiltración por las células que forman los granulomas en las llamadas enfermedades granulomatosas. Sabemos que son, por ejemplo, la tifoidea y la brucelosis. Entonces, ¿qué hacen los granulomas? Bajan hacia la médula ósea y disminuyen el compartimiento de las células. Y por eso es que se van a expresar también con citopenia. ¿Qué es la citopenia? La disminución de una o más líneas celulares producidas en la médula ósea. Entonces, dentro de las enfermedades granulomatosas está la brucelosis, está la tuberculosis, pero de tipo miliar, porque la tuberculosis miliar, la diseminación es hematógena y por lo tanto puede llegar a la médula ósea. En quinto lugar está la segunda anemia más frecuente en el mundo después de la anemia ferropénica, que es la primera, la llamada anemia por enfermedad crónica o anemia inflamatoria. ¿Qué sucede en esta anemia? Nuestro organismo, cuando es agredido por un agente externo, produce proteínas que nos van a defender. Y esas proteínas que nos van a defender son buenas, obviamente porque nos protegen de la agresión, pero también tienen un lado malo, que van a impedir la utilización del hierro para formar una hemoglobina normal. Entonces, en la anemia por enfermedad crónica, el hierro está presente, pero no se puede usar. En sexto lugar está la anemia por insuficiencia renal crónica. Recordar que la hormona más importante relacionada con la formación de glóbulos rojos es la eritropoyetina y esta hormona tiene una síntesis a nivel renal. Entonces, la eritropoyetina en la insuficiencia renal crónica está desde el punto de vista de su síntesis disminuida. Por eso, ustedes deben saber
ahora que han hecho el capítulo de renal, que los pacientes con insuficiencia renal crónica, inclusive que están en diálisis, durante la sesión de diálisis se les debe aplicar eritropoyetina, porque ellos son incapaces de producir esta proteína. Por último están las endocrinopatías. Las endocrinopatías dan anemias multifactoriales. Por ejemplo, ya el hecho de que una chica de 20 años, una mujer de 20 años, presente una alteración endocrinológica hace que por lo menos tenga dos tipos de anemia, ¿no? Por ser joven puede tender a la anemia ferropénica porque va a perder sangre todos los meses con la menstruación. Y si no repone la cantidad de hierro que pierde en cada menstruación, con los años se hace ferropénica. Las endocrinopatías también están mediadas por sustancias proteicas. Entonces, las proteínas que participan en las endocrinopatías o en la fisiopatología de ellas van a producir el componente de anemia por enfermedad crónica o anemia inflamatoria. Ejemplo, una hipotiroidea. Por ser mujer, va a sangrar todos los meses por la regla. Por ser hipotiroidea, el sangrado va a ser más abundante, se va a volver más ferropénica, pero también va a tener un cuadro mediado por la anemia por enfermedad crónica debido a la producción de proteínas que van a inducir la presentación del tiroidismo. Y además, en el hipotiroidismo hay la producción de un elemento que es el mixedema. ¿Dónde se ubica el mixedema? Se ubica también a nivel del intestino y por lo tanto va a impedir la absorción del ácido fólico. Por lo tanto, una mujer que tiene hipotiroidismo tiene predisposición a presentar tres tipos de anemias, una anemia multifactorial, ferropénica por la regla, por anemia por enfermedad crónica y anemia megaloblástica porque no va a absorber adecuadamente el ácido fólico. Entonces, podríamos decir que las endocrinopatías producen anemias multifactoriales. Ahora, las anemias hemolíticas o por mayor destrucción es aquel grupo de anemias que tiene un recuento reticulocitario mayor del 2%. Y tendremos que dividirlas en congénitas, la persona nace con un defecto, o adquiridas, que son más frecuentes. Empecemos por las congénitas. Las congénitas, llamadas también intramusculares, porque el defecto está en el glóbulo rojo, las podemos agrupar en tres grupos. Aquellas que afectan la membrana del glóbulo rojo. Dentro de ellas, un momentito, dentro de ellas, la membranopatía más frecuente en el mundo, que de paso es la anemia hemolítica congénita más frecuente, es la esferocitosis hereditaria. Puede haber también otra, que es la eritrocitosis hereditaria, pero yo me contentaría con que recuerden a la esferocitosis hereditaria. Cuando se compromete el aparato enzimático, ¿para qué sirve el aparato enzimático? Para producir el ATP, porque las enzimas, en el caso del glóbulo rojo, participan en la generación de energía que se expresa y se acumula bajo la forma de ATPs. Entonces, las enzimopatías más frecuentes en el mundo son la deficiencia de glucosa, 6-fosfato deshidrogenasa y la deficiencia de piruvato quinasa. Debemos tener presente que la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa tiene el gen que codifica su síntesis en el cromosoma X. Por lo tanto, el que sufre la enfermedad es el varón, porque los varones somos heterocigotos sexualmente, somos XY. En cambio, las mujeres son homocigotas, son XX. Por lo tanto, en la mujer el gen patógeno es compensado por el gen normal. En cambio, la deficiencia de piruvato quinasa se presenta tanto en hombres como mujeres porque la síntesis de esta enzima está mediada a través de un punto que se encuentra en el cromosoma 1, por lo tanto se puede presentar en varones y en mujeres. Las hemoglobinopatías son las alteraciones hematológicas o anemias hemolíticas que van a afectar la fracción globínica de la hemoglobina, esa que está constituida por las cadenas alfa o beta. Cuando la alteración es cuantitativa, es decir, hay disminución del número de aminoácidos en las cadenas, se llaman talasemias. Entonces, las talasemias más frecuentes son las talasemias beta y le siguen las talasemias alfa. Entonces, la talasemia es una disminución
de la cantidad de aminoácidos que hay en cadenas alfa o beta. En cambio, las hemoglobinas anormales son alteraciones de calidad. El número de aminoácidos está respetado, pero un aminoácido ha sido cambiado por otro. El ejemplo característico es la hemoglobina S. ¿Qué sucede en la hemoglobina S? La hemoglobina S está constituida por 2 cadenas alfa y 2 cadenas beta. Y en las cadenas beta lo normal es que en la posición 6 esté el aminoácido llamado ácido glutámico. Las personas que tienen hemoglobina S, en vez de ácido glutámico, tienen valina, que es otro aminoácido. ¿Y por qué es que se produce la destrucción del glóbulo rojo? Porque cuando el glóbulo rojo suelta o la hemoglobina suelta el oxígeno, cuando está en la forma de desoxiemoglobina, adopta una estructura cuaternaria totalmente diferente, llamada en drépanocyto o en semiluna o en sable musulmán. Entonces, va a ser destruido este glóbulo rojo y va a formar en el vaso órgano y va a formar trombos. Por lo tanto, la hemoglobina S se caracteriza por dolor, porque hay trombosis en cualquier parte del cuerpo. Entonces, repito, las hemoglobinas anormales son alteraciones de calidad, cambio de un aminoácido por otro, lo más frecuente es la hemoglobina S. En cambio, las talasemias son alteraciones de cantidad, hay menos aminoácidos en las cadenas alfa o en las cadenas beta. La más frecuente es la beta talasemia. Por último, para terminar con esta introducción, estaremos frente a las anemias hemolíticas adquiridas, que son aquellas en donde la persona no tiene el antecedente pues, de cuadros hemolíticos a repetición, como sí se da en las anemias hemolíticas congénitas. Por ejemplo, es una persona, ustedes están de guardia en emergencia, llega porque viene con palidez, ictericia y con disnea. ¿Por qué? Porque la anemia hemolítica adquirida se puede instalar rápidamente y puede ser muy brusca y bajar la hemoglobina, imagínense, de 14 a 5 o de 14 a 2, como a veces nos llegan a emergencia del 2 de mayo. Entonces, cuando tengo esta situación, tengo que pedir inmediatamente un test de Kunz directo positivo del grupo sanguíneo, porque le tengo que transfundir sangre, si no, ¿cómo le doy oxígeno? Y el test de Kunz directo, si es positivo, me dice que la anemia hemolítica es de origen inmune. En cambio, si es negativo, me fregué, porque tengo que buscar una causa no inmune. Las más frecuentes son las inmunes, para suerte nuestra y suerte del paciente a veces. Entonces, las anemias hemolíticas de naturaleza inmune se caracterizan porque tienen el test de Kunz directo positivo y se llamará primaria cuando busco causas y no encuentro. Se llamará secundaria cuando busco causas y sí encuentro. Por ejemplo, los cuadros linfoproliferativos, como los linfomas, que ya hemos dicho que son neoplasias hematológicas que alteran los linfocitos. O la leucemia linfóide crónica, que es una leucemia que también compromete a las células maduras tipo linfocitos B. Las colagenopatías, como el lupus eritematoso sistémico o la artritis reumatoide. Infecciones bacterianas como la brucela, que también puede inducir la formación de autoanticuerpos. Los cuadros virales, como la hepatitis B y C, y el virus del VIH. El virus del VIH puede dar cualquier alteración hematológica. Algunas neoplasias no linfoides como el tumor de ovario y los medicamentos. Para nosotros, la rifampicina es un medicamento esencial porque sirve para tratar nuestras endemias infecciosas como son la tuberculosis y la brucelosis. Entonces, la rifampicina puede inducir la formación de autoanticuerpos que van a destruir los glóbulos rojos y las plaquetas. Por lo tanto, puede inducir anemia hemolítica inmune y púrpura trombocitopénica inmune. Cuando hay asociación de anemia hemolítica inmune y púrpura trombocitopénica inmune, estamos frente a lo que se conoce como el nombre de síndrome de Evans. Entonces, el síndrome de Evans es un PTI asociado a una anemia hemolítica inmunológica. Las no inmunes son aquellas que nos hacen pensar, porque el test de Kunz que le hemos pedido sale negativo, y a lo mejor, haciendo una extensión en lo que vendría a ser la interrogación, vemos que la causa es de origen cardíaco. Recordar que en el Perú es muy frecuente que haya fibrilación auricular en personas jóvenes. ¿Por qué? Porque tienen
una lesión a nivel de las válvulas cardíacas. ¿Y a qué se debe esta lesión? A que de chicos o de niños han tenido una infección por un estafilococo que no ha sido curada con antibióticos. Por lo tanto, las personas que llegan a Lima para recambios valvulares usualmente vienen de la sierra o de la selva. Usualmente. Eso no significa que no hay en la costa, ¿no? Pero lo usual es que vengan de estos lugares. La hemoglobinuria de la marcha es una anemia que se presenta en una persona que se dedica básicamente al deporte. Por ejemplo, un maratonista que tiene competencia va a hacer una destrucción relativamente pequeña o moderada de sus glóbulos rojos durante el gran esfuerzo que ha hecho para tratar de vencer la prueba. Y después se compensa con los días. Entonces, la hemoglobinuria de la marcha es una anemia hemolítica pasajera que luego se compensa con el reposo. Después viene la anemia hemolítica microangiopática, en donde se daña el endotelio vascular de los pequeños vasos y se produce la coagulación intravascular diseminada. Luego viene la anemia hemolítica mediada por agentes químicos y físicos, y el Perú, por ser un país minero, tiene pues intoxicación aguda y crónica por plomo, por cobre. El oxígeno, cuando uno lo indica, no lo da puro, lo da a través de agua para no inducir la destrucción de los glóbulos rojos. Tenemos serpientes e insectos venenosos que pueden inducir anemia hemolítica, y las quemaduras cuando comprometen más del 10% de la superficie corporal. Por último, una miscelánea de microorganismos, por ejemplo, un parásito como el Plasmodium falciparum, sobre todo, que produce destrucción del glóbulo rojo, la Bartonella, que es una bacteria, también una enfermedad endémica en el Perú y en ciertas zonas de nuestra sierra. El caso de los virus, sobre todo el citomegalovirus, básicamente en niños pequeños. Bien, entonces, esa ha sido la introducción, y ahora sí pasaremos a lo que vendría a ser la clase. Como digo, tenemos solo una hora, y lo que faltaría, completaríamos el día de mañana y después haríamos anemia megaloblástica. Pero me parece que ha sido sumamente importante que les haya hecho esa introducción. Entonces, las anemias ferropénicas y megaloblásticas están dentro del cuadro de las anemias carenciales. ¿Qué significa carencia? La falta de algo. Puede ser de un oligoelemento como es el hierro, o una vitamina como el ácido fólico o la vitamina B12. En el caso de la anemia ferropénica, lo que falta en nuestro organismo es hierro. Podríamos definir a la anemia ferropénica como la anemia más frecuente en el mundo, y está muy ligada al desarrollo socioeconómico de la población que vive en un territorio. El Perú es uno de los países que todavía tiene una altísima prevalencia de anemia ferropénica, sobre todo en la población más sensible, que son los menores de 5 años. Entonces, la anemia ferropénica es la fase final de un estado que se llama ferropenia. ¿Qué es la ferropenia? La carencia del hierro que tenemos en el organismo. Y el hierro que tenemos en el organismo lo podemos estudiar a través de la determinación del hierro que está depositado en la médula ósea, y eso se llama hemosiderina. Entonces, el hierro de depósito fijo en el aparato hematológico se llama hemosiderina, y lo estudiamos cuando hacemos un aspirado de médula ósea y lo teñimos para ver si hay o no hierro. La segunda fase es la ferropenia latente. Además de la disminución de la hemosiderina, disminuye la ferritina. ¿Qué es la ferritina? La ferritina es una proteína que circula en la sangre periférica, y esta ferritina transporta o almacena el hierro llamado de depósito móvil que circula en la sangre. Por lo tanto, lo más frecuente y lo usual es que hagamos el diagnóstico de una anemia ferropénica midiendo los niveles de ferritina en la sangre periférica, que según la Organización Mundial de la Salud dice que para países como el nuestro debemos tener más de 30 de ferritina para no ser considerados ferropénicos. Si tenemos menos de 30 de ferritina, debemos recibir suplemento de hierro. Puede haber disminución de hierro, o sea, ferropenia sin anemia. ¿Cómo sucede hasta esta fase? Puede haber ya disminución de la ferritina con anemia, ¿no? Que vendría a ser la fase final.
lo que se conoce con el nombre de eritropoiesis ferropénica, en donde hay anemia, es decir, disminución de la síntesis de hemoglobinas o de la cantidad de hemoglobina que circula en la sangre, y los glóbulos rojos se vuelven pequeños y pálidos. ¿Por qué? Porque hemos visto que el glóbulo rojo o la hemoglobina tiene dos componentes y el hierro forma parte del núcleo M. Entonces, como forma parte del núcleo M, forma parte de la constitución de la hemoglobina. Al haber menor producción de hemoglobina, el glóbulo rojo será pequeño y pálido. Entonces, por eso es que la anemia ferropénica es cítica y hipocrómica, porque hay menor síntesis de hemoglobina. Por lo tanto, cuando nosotros ya hacemos el diagnóstico de anemia ferropénica, estamos en la última fase de lo que se conoce con el nombre de carencia de hierro o ferropenia. La eritropoiesis ferropénica, primero lo fisiológico. El heliotre eritroblástico es unidad funcional fundamental que está en la médula ósea y está constituida por un macrófago, que es un macrófago, una célula que fagocita, ¿verdad? Entonces, dentro de este macrófago hay hierro. Y este macrófago que contiene hierro y se encuentra en la médula ósea está rodeado de glóbulos rojos inmaduros o eritroblastos. El hierro que está en el macrófago va a ser cedido a los eritroblastos y la acción de este hierro se hace a través, o el transporte se hace a través de la transferrina. Entonces la transferrina es la proteína que transporta el hierro. De tal manera que hasta la fecha, o hasta este punto, hemos mencionado a 3 proteínas que participan en la anemia ferropénica. La hemosiderina, que es el depósito fijo de hierro. La ferritina, que es el depósito móvil de hierro y lo podemos dosar en la sangre periférica. Entonces, el hierro que está en la médula ósea está dentro del macrófago que lo cede a los glóbulos rojos. ¿Qué es la rofeocitosis? La rofeocitosis es la reutilización del hierro producto de la destrucción de los glóbulos rojos que ya cumplieron su ciclo vital. Debemos recordar que el glóbulo rojo está programado para vivir 120 días. Cuando se llega al día 120, el glóbulo rojo está ya, entre comillas, senescente o viejo. Llega al órgano y es reconocido por los macrófagos que están en el vaso como patológico, porque ya no tiene esa flexibilidad en la membrana para poder adaptarse a cualquier calibre de vaso sanguíneo y por lo tanto va a ser destruido. Al ser destruido, libera todo lo que contiene en su interior. Y dentro de lo que contiene en su interior está este hierro que es reutilizado. Entonces, la reutilización del hierro que constantemente se está llevando a cabo a nivel del vaso órgano se llama rofeocitosis. El hierro que nosotros tenemos en el cuerpo, la mayoría de él es producto de la reutilización del hierro, producto de la destrucción de los glóbulos rojos que ya cumplieron su ciclo vital de 120 días. No es el hierro medular, sino el hierro corporal. El hierro corporal, el 80% está bajo la forma de hemoglobina. Entonces la hemoglobina es la mayor fuente de hierro. Y el 20% está constituyendo los depósitos. Ferritina ya sabemos que es el depósito móvil de hierro. La hemosiderina es el depósito fijo de hierro y se encuentra en la médula ósea. Parte también de ese hierro está en la mioglobina, que es la proteína de los músculos. Por eso es que a las mujeres se les recomienda que si tienen anemia o si menstruan, la mujer que menstrua debe consumir alimentos de origen animal. ¿Por qué? Porque tiene un hierro de fácil absorción. El hierro tiene 2 formas de presentación: ferroso, con valencia 2, y férrico, con valencia 3. El hierro que se absorbe fácilmente es el hierro ferroso, con valencia 2, que se encuentra en los alimentos de origen animal. Por eso el hierro que se encuentra en las carnes, el hierro que se encuentra en los productos animales, es de más fácil absorción que el hierro vegetal. El hierro vegetal tiene valencia 3, tiene que convertirse a valencia 2 en el pH, con el pH ácido del estómago para que se pueda absorber.
por lo tanto su absorción es más difícil. ¿Qué sucede en la eritropoiesis ferropénica que se lleva a cabo en la médula ósea? Como no hay hierro en los macrófagos medulares, no puede haber transferencia de él hacia los eritroblastos. Y como consecuencia de ello, se forma menos cantidad de hemoglobina que periféricamente la vamos a encontrar expresada por la forma de un glóbulo rojo pequeño o microcítico y pálido o hipocrómico. Por eso la anemia ferropénica es microcítica y hipocrómica, porque hay menor síntesis de hemoglobina que ha sido cedida a los glóbulos rojos. En relación a la etiología de la anemia ferropénica, en los países como el nuestro, la causa es multifactorial. Obviamente, un factor predomina sobre el resto de acuerdo a la edad. Por ejemplo, la ingesta inadecuada, que está en primer lugar, es la causa más frecuente en el niño que crece. Y el niño que crece muy rápido es el niño menor de 2 años. El niño menor de 2 años necesita, digamos, entre comillas, una gran cantidad de alimentos que tengan un hierro de fácil absorción, o sea, alimentos de origen animal. La causa más frecuente de anemia ferropénica en los niños es la ingesta inadecuada. ¿Por qué? Porque la mayoría de niños son pobres y los padres no tienen el dinero suficiente para darles una alimentación adecuada, y como consecuencia de ello, y también proteica, y como consecuencia de ello tenemos una gran población en el Perú que tiene pues una desnutrición crónica, ¿verdad? La desnutrición crónica, ¿cómo se evidencia? Con talla baja y peso bajo. Cuadros de mala absorción. Por ejemplo, si una persona tiene una giardiasis. Justo la giardia se ubica en el duodeno, que es el lugar donde se absorbe el hierro, entonces no absorbe el hierro. La pérdida crónica, caso de la mujer joven, la regla. Los varones no somos ferropénicos. Los varones que somos ferropénicos, tenemos que ir al gastroenterólogo y él nos va a indicar dos endoscopías, una alta y una baja, para buscar pérdidas, porque la causa más importante de anemia ferropénica en el varón es la pérdida. Y el 80% de las pérdidas se ubican a nivel del tubo digestivo, y por lo tanto la endoscopía tiene que ser alta y baja. Cuadro de hemólisis intravascular, o sea, el glóbulo rojo se rompe dentro del vaso sanguíneo y libera sus componentes, por lo tanto el hierro se pierde por la orina. Hay hemoglobinuria y hemosideриnuria. Y por último está esta causa que es muy importante y que todavía sigue siendo un problema de salud pública en el Perú: la desviación del hierro de la madre hacia el feto y el lactante. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mujeres que son de estrato socioeconómico bajo tienen muchos hijos y no respetan el periodo intergenésico, o sea, entre hijo e hijo, que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que debe ser de 2 a 3 años para que la mujer se recupere y reponga las proteínas y los oligoelementos que ha cedido a su hijo durante pues la fase de la gestación. Entonces, repito, en el Perú la causa es multifactorial, pero de acuerdo a la edad hay un factor que predomina sobre el resto. Recordando la fisiopatología, y hemos dicho que la falta de hierro interferirá en la síntesis del núcleo E, lo que a su vez causará menor síntesis de hemoglobina, y esta menor síntesis de hemoglobina se expresa desde el punto de vista periférico con un glóbulo rojo pequeño y pálido. Por eso la anemia ferropénica es microcítica y hipocrómica. Otro dato importante es que muy pequeñas cantidades de hierro forman parte de la mieloperoxidasa. ¿Y qué es la mieloperoxidasa? Es una enzima que se encuentra en los neutrófilos. Y el neutrófilo, ustedes saben que es la célula que nos defiende de la agresión aguda. Por lo tanto, si la mieloperoxidasa de ese neutrófilo que nos está defendiendo no es adecuada porque no tiene la suficiente cantidad de hierro, nuestra defensa estará disminuida.
Otro dato importante, sobre todo en los niños menores de 5 años, es la disfunción neurológica. Recuerden que hasta los 5 años forma el 80% del cerebro. Y si el cerebro no recibe la suficiente cantidad de hierro, vitaminas y proteínas, la formación de él no será adecuada. ¿Y cómo va a influir ello? ¿Cómo repercutirá ello? Con un rendimiento intelectual pobre. Con fenómenos de irritabilidad, el niño se torna llorón. Con cefalea, los niños que dicen que les duele la cabeza porque realmente tienen cefalea. Y la pica, que es una manifestación neuropsiquiátrica. ¿Qué es la pica? La pica es la necesidad imperiosa de ingerir algo que usualmente no se ingiere o no se come, como por ejemplo tierra, papel, tiza, liquid paper, etcétera, ¿no? Que también es frecuente en la mujer joven. ¿Por qué? Porque la mujer joven es ferropénica debido pues a la presencia de la regla durante todos los meses, salvo que use anticonceptivos. También, como el hierro participa en las células que tienen alto recambio celular, habrá una disminución de la secreción del ácido gástrico. Habrá menos acidez o pH en el ácido gástrico, y eso influye también en nuestras defensas y en la absorción del hierro que ingresa en estado férrico, que tiene que convertirse en ferroso. Y lo otro es que el hierro participa en los elementos que forman nuestro cuerpo que tienen alto recambio celular, como por ejemplo la mucosa oral. Los labios estarán secos, con resquebrajamiento de las comisuras labiales, y eso se llama rágades. La lengua puede estar depapilada. A nivel gastrointestinal, la piel estará seca, las uñas estarán secas, delgadas, y se pueden romper o se pueden quebrar. Y después viene el cabello, ¿no? Así que a continuación vamos a tener... Me olvido que estoy acá. Los síntomas específicos ligados a la carencia de hierro. A nivel de la boca vamos a tener la glositis, que es la glositis, la lengua depapilada, pero es de color pálido, para diferenciar la glositis que vamos a ver el día de mañana, que es la glositis por anemia megaloblástica, que es de color rojo intenso o rojo grosella. La estomatitis, que es el resquebrajamiento, o los labios secos, perdón. La queilitis comisural, que es el resquebrajamiento de las comisuras labiales o rágades. A nivel de las faneras, primero las uñas se tornan secas, luego se pueden doblar, ¿no? Porque la uña debe ser dura. Luego se aplana, y eso se llama platoniquia, y luego invierte la curvatura normal, y eso se llama coiloniquia. Estos serían extremos de la carencia de hierro. O sea, significaría, si los encontramos, que la carencia de hierro es bastante crónica y severa. A nivel de los cabellos, hemos dicho que el cabello se torna seco, inclusive cambia de color, se adelgaza y se cae. La pica, que es la necesidad imperiosa de ingerir algo que usualmente no se come, como por ejemplo la tierra, papel, yeso, liquid paper, dentífrico, esmalte de uñas, etc. Todo lo que a ustedes se les puede imaginar es capaz de ingerir una persona que tiene esta manifestación neuropsiquiátrica, que desaparece cuando se supera la carencia de hierro. A nivel del estómago habrá dispepsia porque los pliegues gástricos están planos. Y las escleras, en los niños se ve sobre todo esto, la presencia de esclera azul o esclera azulada, también en las mujeres que tienen una anemia ferropénica severa. ¿Por qué? Porque el hierro tiñe la esclerótica, y si la esclerótica no está bien desarrollada, se va a ver el iris, que es de color oscuro y está al fondo. Por eso las escleras se ven azuladas en los pacientes con anemia ferropénica crónica. Acá tenemos un ejemplo de la platoniquia y la coiloniquia. Esto sería platoniquia y esto sería coiloniquia. La uña ha invertido la curvatura normal. Acá tenemos la queilitis comisural o rágades, que es el resquebrajamiento de las comisuras labiales debido a la carencia de hierro y los labios secos.
la lengua depapilada y pálida, para diferenciarla de la glositis megaloblástica, que es depapilada pero roja. Población de alto riesgo para la anemia ferropénica. Esto es importantísimo recordarlo porque nosotros vamos a encontrar, así hagamos hasta anatomía patológica, la expresión de la carencia del hierro. Entonces, las poblaciones de alto riesgo están considerados en primer lugar los niños pequeños, menores, o los niños entre los 6 meses y los 2 años. ¿Por qué? Porque crecen muy rápido. Recuerden que el niño nace y al año tiene que haber triplicado su peso y aumentado por lo menos 25 centímetros en la talla. Eso significa que está en un hipermetabolismo fabuloso y para ello necesita pues ingerir la cantidad suficiente de hierro, la cantidad suficiente de vitaminas y proteínas. Pero el problema es que muchos de estos niños son de origen humilde, de padres pobres que no tienen la suficiente cantidad de dinero para darles una alimentación adecuada. Después vienen los niños de 2 años a 5 años, que crecen, pero ya no crecen tan rápido como hasta los 2 años. Los adolescentes, a partir de los 11 años, sobre todo se ve en el varón que da el estirón, y el varón que da el estirón se torna torpe, se torna lento y baja su rendimiento escolar, que es lo más llamativo para los padres y para los maestros. Esto se debe a que él tiene usualmente ferropenia sin anemia, es decir, carencia de hierro que hace manifestar todo lo que hemos mencionado, pero a la hora de determinar el valor de la hemoglobina le encontramos normal, entonces se dirigen a buscar otra causa, pero no le miden la ferritina. Está teniendo una ferropenia sin anemia y los, digamos, efectos o los síntomas son muy parecidos, si no iguales. Luego la mujer en edad reproductiva por la regla y por último los ancianos. En los ancianos, ¿qué pasa? Que ellos van a tener gastritis crónica atrófica, por lo tanto el pH no va a tener la suficiente acidez para convertir los alimentos que ingresan con hierro en valencia 3 a valencia 2 para que se puedan absorber. Vean ustedes que el único que no hemos mencionado es al adulto varón joven, ¿no? O menor de 60 años, porque el varón no es población de riesgo. Si un varón tiene una anemia ferropénica, lo más probable es que en el 80% de casos ella se ubica a nivel del tubo digestivo y lo más probable es que sea una neoplasia maligna, sea de esófago, sea de estómago o sea de colon. Por lo tanto hay que hacerle endoscopías. Esto lo he traído como algo para graficar lo que estamos diciendo. Dice acá, el Perú está dentro de los países azotados por la epidemia silenciosa, y la epidemia silenciosa es la anemia. Según la Organización Mundial de la Salud, se acepta que como normal, aunque no debería ser normal, que los países deban tener en la población de altísimo riesgo, que son los niños menores de 5 años, una anemia ferropénica menos del 5%. El único que cumple con ese criterio o ese dato es Estados Unidos y su apéndice Alaska, porque todo el resto del mundo tiene cierta carencia de hierro o anemia ferropénica. Después viene, por ejemplo, nosotros vivimos en este continente que se llama América Latina, ¿no es cierto? Que va desde México hasta la Patagonia, que está conformada por Chile y Argentina. Y nosotros vivimos en el continente más desigual del mundo. Miren, somos tan desiguales que hasta para la anemia ferropénica lo expresamos, ¿no? Vean ustedes que de acuerdo al país hay mayor o menor incidencia de la anemia ferropénica. Y desafortunadamente Perú, igual que el gigante de Sudamérica, que es Brasil, tienen la más alta prevalencia de anemia ferropénica en el mundo, es decir, más del 40% de la población objetivo, que es el niño menor de 5 años, que va a ser el futuro del país. Estamos igual que África. Entonces, este mapa es sumamente importante de tenerlo presente. ¿Por qué? Porque si lo tenemos presente, sabemos que el chico hasta los 5
5 años debe recibir suplemento de hierro, así no tenga anemia. Se le deja descansar 3 meses, se le da 1 a 2 meses de suplemento de hierro, se le deja descansar otra vez 3 meses y se le vuelve a dar hasta que pase esta edad, para impedir las secuelas pues, de la ferropenia con o sin anemia. Los requerimientos diarios de hierro en la dieta. Los niños que están entre el año y los 5 años requieren aproximadamente 8 miligramos por día. Los niños entre los 5 y 12 años requieren 12 miligramos por día. Miren el adulto varón joven, requiere menos que los niños entre 5 a 12 años, 10 miligramos, porque con la absorción del 10%, que es 1 miligramo, puede mantener en equilibrio al metabolismo del hierro. Entonces los varones adultos no necesitamos ingerir mucho hierro y desafortunadamente es una costumbre, sobre todo en las familias, que al padre se le dé más carne que a los hijos, cuando debería ser al revés, ¿verdad? O a la mujer inclusive. Otro, la mujer en edad fértil, debido pues a la menstruación. Y la mujer gestante, sobre todo cuando está en el último trimestre del embarazo, porque ahí el chico solamente crece y necesita gran cantidad de hierro y vitaminas para llevar a buen término pues esa gestación, el chico nazca con un peso normal, una talla normal y tenga los 6 meses que debería darle la madre como reserva de hierro. Por eso la lactancia empieza a los 6 meses, porque se supone que ya el chico consumió toda la cantidad de hierro que le pudo dar su madre. En el Perú nosotros tenemos un problema, porque los niños son hijos de madres ferropénicas. Entonces, al menos en el 2 de mayo, que me parece es el reflejo del Perú, vemos chicos menores pues de 6 meses que ya hacen anemia ferropénica, debido a que son hijos de madres ferropénicas. Otra dato interesante es que el Ministerio de Salud también pues tiene un mal enfoque. Se preocupa por el chico, pero no por la madre. ¿Quién le da la leche? Es la madre. Si la madre no toma hierro, la leche que le da el hijo es de mala calidad, entonces lo está alimentando mal. Por tanto, se debe tratar al binomio madre-niño. Si ustedes preguntan a las mujeres que están dando de lactar si ellas reciben hierro, la mayoría les dirá que no. Y eso es una pena. En relación al hierro ya como tal, las fuentes, los alimentos que tienen el mejor hierro, hemos dicho que son los alimentos de origen animal, porque lo tienen con valencia 2, por lo tanto no necesitan del pH ácido del estómago para absorberlo. También está en los alimentos de origen vegetal, pero está con valencia 3, y por lo tanto sí necesita el pH, tiene una absorción un poco más difícil, digamos, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. ¿Dónde se absorbe el hierro? El 80% se absorbe en el duodeno y el 20% en el yeyuno. Nosotros debemos ingerir una cantidad de hierro suficiente como para poder tener depósitos. El adulto debe tener 1000 miligramos de depósito de hierro. ¿Dónde? En los músculos y en las vísceras y en la médula ósea, obviamente. En cambio, los niños deberían tener 500 miligramos, pero el niño, debido al crecimiento rápido, no tiene depósitos de hierro. Por lo tanto, es la población más susceptible para hacer anemia ferropénica. En relación al laboratorio, ¿qué voy a encontrar en un hemograma de una persona que tiene una anemia ferropénica? Si evalúo los glóbulos rojos, voy a ver que ellos en promedio tienen un volumen corpuscular medio que mide el tamaño de los glóbulos rojos bajo, menos de 80 femtolitros, y eso se llama microcitosis, glóbulo rojo pequeño. Que la hemoglobina corpuscular media, que evalúa la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo, está disminuida, lo mínimo es 27 picogramos. Cuando la encontramos por debajo de ese valor, estamos frente a un cuadro de hipocromía. Por eso repito, la anemia ferropénica es básicamente microcítica e hipocrómica. Luego vienen las células en habano o células en lápiz,
que no son obligatorios de presentarse, pero las podemos encontrar. A nivel de los leucocitos, rara vez encontramos leucopenia. A nivel de las plaquetas, en el caso de los niños, lo frecuente es que ellos puedan hacer inclusive disminución de las plaquetas, y en el caso de los adultos es que haya trombocitosis, porque la causa más importante es la pérdida, ¿no? Entonces, si yo tengo un hemograma con una anemia microcítica hipocrómica y trombocitosis, debo pensar que el portador de esa anemia, si no lo conozco, es un adulto. En cambio, si las plaquetas están normales o tienden a bajas, es un niño. Como son 3 y 10 y veo que ya algunos están abandonando, dejamos allí la clase. Nos hemos quedado en el laboratorio para continuar el día de mañana y terminar con la segunda exposición, que es sobre la anemia megaloblástica. ¿Ok?